Buenas tardes, estimados alumnos de segundo ciclo, ¿ya? Ya vamos avanzando en esto. Esta tarde vamos a revisar el tema de natalidad y fecundidad y pues iniciaremos en este momento para poder profundizar en la temática que este día tenemos definido. ¿Me verifican si logran visualizar? Yo les indico, ya les compartí pantalla, ¿se logra visualizar? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, en este momento, bueno, explico un poco la dinámica. Eh, Van a transcurrir unos 5 o 7 minutos y ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes para poder ampliar o levantan la mano. Aquí ustedes, si levantan la mano, a mí me aparece en la pantalla que ustedes están solicitando la palabra y yo se la doy inmediatamente. Ponen la mano del que les aparece en este programa. Entonces, vamos ahorita a iniciar y vamos a hablar de natalidad y fecundidad, que es un tema muy importante para nosotros como futuros epidemiólogos de este país. ¿Qué es lo que nos interesa? Que ustedes logren definir e interpretar los indicadores de natalidad, igual que logren definir e interpretar los indicadores de fecundidad y finalmente que logren definir e interpretar los indicadores de reproducción. Iniciamos hablando de los conceptos fundamentales y tenemos que la fecundidad es la capacidad reproductiva de una población. La fertilidad es la capacidad biológica de las parejas para reproducirse. El número de niños nacidos en una población está relacionado por la fertilidad, la edad al que se casan o se dan los matrimonios, el desarrollo económico y el estado social de la mujer. Ustedes ven unos cuadros más grandes, esas dos variables están relacionadas con, en el caso de la fertilidad al casarse, con la estructura, poda y sexo de la población. Y también tenemos que ver con la disponibilidad y el empleo de métodos anticonceptivos, que son fundamentales para poder conocer esto. De hecho, han habido políticas mundiales que tienen que ver con el acceso a los anticonceptivos y eso con la finalidad de reducir los embarazos y por consiguiente los nacimientos. Hablemos del primer concepto de esta clase, que es el concepto de natalidad. Esto hace referencia a los nacimientos como componentes de cambio poblacional y relaciona, por medio de la tasa de natalidad, los nacidos vivos durante un año en una comunidad con la población media del año considerado, que es generalmente sustituida por la existente al 1 de julio. Quiero hacer énfasis en algo. Cuando ustedes escuchen o lean población a mitad de año, no significa la mitad de la población. Lo que en la práctica hace, y eso es lo que hacen las grandes áreas de demografía de los países, es que para el 1 de julio le restan los que se murieron en ese periodo y le suman los que nacieron y hacen un pequeño ajuste. Por ejemplo, si nosotros somos aproximadamente 6.5 millones, al hacer el ajuste de julio, podría ser que con el ajuste seamos 6.495.000, por ejemplo. Eso es el ajuste. No es la mitad de la población, sino fuera 3.200.000. Eso quiero que ustedes lo tengan bien claro. Ese es un concepto demográfico y es como teóricamente deberían de construirse las diferentes tasas, tanto de natalidad como fecundidad. Y entonces ustedes vean la fórmula en la parte inferior de la diapositiva, cómo se construye los nacidos vivos durante un año por 1.000 entre la población total media. Repito, no es la mitad de la población, es la población para el 1 de julio con ese ajuste. Ahora, nosotros en la práctica lo que hacemos es tomar la población que tenemos a inicio de año. Todos nuestros indicadores los construimos de esa manera, porque no tenemos ajustes, sino que nos dan poblaciones. Ustedes saben que el país tiene proyecciones hasta el 2050, mientras se realiza nuestro censo, que ya es momento,
2007 fue el último, ya tenemos con este 13 años cumplidos y no deberíamos de pasar de 10, por lo tanto esperamos que a más tardar en los próximos 2 años se haga el censo para tener el dato exacto. Entonces, en el numerador se definen como nacidos vivos los productos de la concepción que una vez expulsados o extraídos completamente del cuerpo de la madre, respiren o muestren cualquier señal de vida, independientemente de la duración del embarazo, tanto si se ha cortado o no el cordón umbilical y esté o no desprendida la placenta. Este es un concepto universal y pues aquí la mayoría son médicos y tenemos las diferentes áreas. Ustedes saben que cuando el niño respira puede ser un anencéfalo, pero si respiró, nació vivo. Entonces, eso es importante y por eso se habla de nacido vivo. Y aquí el concepto lo deja bien claro. Y en el denominador hemos dicho, está la población total, por cuanto lo que se calcula en esta tasa es el número de individuos que se incorporan por nacimiento al colectivo en relación al total hasta entonces existente. Esta tabla que ustedes ven está basada en una literatura que les he compartido. Toda la parte conceptual está en esa literatura, por eso respeto el cuadro. El cuadro, aunque se ven que son años atrás, pero lo más importante es ver cómo es que se construye y cómo se calcula. Ya les voy a mostrar nuestros datos para que vean cómo estamos como país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? Una columna de año, una columna de nacimientos, una columna de población a mitad de año y el cálculo de la tasa bruta de natalidad. Y observen, por 1000, todos los datos que calculemos van a ir en relación a 1000 nacidos, a 1000. Entonces, veamos en 1995, tenemos que nacieron 617.300. ¿Cómo calcula la tasa bruta? Entre la población a mitad de año. 23.531.701. Y el cálculo que me da es que la tasa bruta de natalidad para el 95 es 26.23 por 1000 habitantes. Aquí podemos ver esto. Entonces, regresando, aquí estamos en el 98, quiero que observen los datos, 611, 24.8 millones, veamos. Aquí tenemos esto y ¿qué tenemos? 24.7 es la tasa de natalidad por 1000 habitantes, en este caso de Perú. ¿Cómo finalmente nosotros interpretamos? Que en Perú, en este caso en el 99, que es lo que aparece aquí el cálculo, nacían cerca de 24 personas por cada 1000 habitantes. Esa es la interpretación que nosotros le damos a esta tasa de natalidad. Repito, el valor obtenido se interpreta como X valor de los que han nacido por cada 1000 habitantes del país donde se esté calculando. ¿Cuáles son las limitaciones que nosotros tenemos que hacer énfasis y tener claro? Primero, al utilizarla para comparar el nivel de fecundidad entre poblaciones con distinta estructura por edad. ¿Por qué? Esta es una limitante porque nosotros solo tomamos el dato total de la población, pero no estamos tomando los datos por grupos de edad. Entonces, si la población es joven o la población es vieja, a través de esto no lo podemos saber. Solamente calculamos que nacen 26 por cada 1000 habitantes. Usa como denominador a toda la población y no solo el grupo de mujeres expuestas al riesgo de embarazo. La comparación entre poblaciones de estructura por edad diferentes o para un mismo país en diferentes momentos puede mostrar diferencias no originadas en los distintos niveles de fecundidad, sino además relacionadas por diferencias en la estructura por sexo y edad de las poblaciones que están en comparación. Cuando se desea estudiar las diferencias en el nivel de fecundidad, con esta tasa es más aconsejable el uso de otras medidas que eliminen la influencia de la estructura por edad de la población.
Ok, hasta este punto, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que quisiera compartir o quisiera expresar? ¿Ya habían escuchado de este concepto? ¿Han Sí. visto la utilidad? ¿Sí? Ok, qué me podrían decir ahorita en cuanto a lo que han, han aplicado o han tenido que hacer? Si no quieren que les muestre les voy a mostrar un poco, quiero que vean los datos que he logrado obtener, ¿verdad?, de Digestic. Quiero que ahorita les voy a compartir y que quiero que hagamos un análisis, ¿verdad?, que eso es importantísimo ahorita. ¿Todos logran ver la tabla? La podemos ampliar, ¿verdad? Vamos a ver hasta dónde podemos ampliarla. Vamos a ampliar lo más que podamos. Muy bien. Con lo que hemos hablado, vamos a ver. Judith, analizame la primera década que aparece ahí, solo hablando de natalidad. La década del 60 al 69. ¿Qué podemos ver ahí? ¿60 o 69? Ya la que estoy La proyectando. tasa de la interpretación. Sí, de la natalidad. Bueno, en el 69 la tasa de natalidad es de 43.34 por 1000 habitantes. Exacto. ¿Y la del 60? ¿Cómo la ves en función de la de 60? Ha aumentado la natalidad, ha aumentado hasta el 1960 por cada 1000 habitantes. Ha aumentado. ¿Cómo ha aumentado, Judith? 60 es el primer año y 69 es el último. Ah, sí, perdón, me confundí. Ha disminuido con relación a 1960. El ¿Qué tanto? porcentaje de natalidad. Eh, un 3%, 4 aproximado. ¿Por ciento? Y aquí está el 4. Vamos a ver, ¿quién le ayuda? Rosemary, ayúdale a Por Judith. miles, Ajá, vamos a ver, por miles. ya vamos a ir, Nancy, tranquila. Rosemary, en la misma línea. eh, Ahora agarremos 60, agarremos la década de los 70. ¿Cómo podríamos interpretar que estamos de 47 en el 60 a 43 en el 69, Rosemary? ¿Cómo lo interpretamos? Pues vemos una notable disminución de la tasa de natalidad desde los años 60, un 47.30%. Por ciento. Y aquí dice por ciento. Ah, Por 43.3 nacidos por 1000 habitantes. ajá, pero ¿cómo? Si yo te dijera, mira, Rosemary, explicarle al alcalde de Ocicala que en qué se traduce en su población, hablando de lo que está ahí, ¿verdad? Ya, Jacobo, ya te doy la palabra, Jacobo, ya vas a poder participar. Ajá. Aquí pues se ve una notable disminución de la tasa de natalidad con respecto a los años. Desde 1960 pues se ve que es una tasa de natalidad Oh, aumentada, y a 1979 no, tranquila, Rosemary, tranquila, no te saltes, tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a ver, vaya, Jacobo, ¿cómo traducirías eso que está ahí a un alcalde que quiere saber, que quiere escuchar tu interpretación? Bueno, primero le diría que la tasa de natalidad desde 1960 a 1969 ha disminuido, ya que Ok, en 1960 para ese pueblo nacían cerca de
47 personas por cada 1000 habitantes. Y para 1969 nacían cerca de 43 personas por cada 1000 habitantes. Esto se debe probablemente porque la población ha aumentado, ¿verdad? Entonces, desde aquí vamos a tomar medidas, ¿verdad? También otras medidas que pudieron haber pasado es que la salud reproductiva pudo haber estado influenciando esta tasa. Muy bien, muy bien. El punto que faltó es, todo bien, Jacobo, solo finalmente, mire, señor alcalde, ahora, en comparación con hace 10 años, nacen 4 niños menos que hace 10 años. ¿Por qué? Porque de 47 a 43 están naciendo 4 niños menos. Todo lo demás estuvo bien. Y eso es lo que muchas veces a veces nos cuesta entender cuando hay gente que no es del área de nosotros, ¿verdad? Que no es del área de salud. Ok, vaya, Nancy quería hablar. Hoy sí, Nancy, vámonos con la década de los 80, Nancy. Díganos su análisis de la tasa de natalidad. Bueno, en el 80 nacían 37 por 1000 habitantes. Y en el 89 vemos que hay una diferencia de prácticamente 7 y algo. Menos de, quiero ver, como 6. Perfecto, Nancy. Entonces, comparado con la década de los 60, ¿qué podríamos decir? ¿Íbamos en un camino correcto? ¿Estaban haciendo menos? ¿Qué podríamos decir al comparar esas 2 décadas? Entre más habitantes, menos niños están naciendo. Y si la población fuera, pero ¿y si la población fuera un poco fija, Nancy? Bueno, no. Porque vaya, ustedes como epidemiólogos tienen que jugar con el dato que están viendo, ¿verdad? Y después viene la interpretación. Lo que yo puedo decir es que en la década de los 60, en una década nacían 4 salvadoreños menos al año en una década. Y en la década de los 80 nacían, al final de la década, 6 niños menos al año. ¿Qué significa? Que están naciendo menos. Así, ¿verdad? Crudo. Ahora viene la interpretación. Y saben que esto nos pasó en el 92 en el país, cuando hicieron el censo. Porque, ¿qué pasa? La natalidad hasta el 91 estaba basada en una proyección. Pero cuando vino el censo, muchas tasas se ajustaron. ¿Por qué? Porque la población proyectada, bueno, ustedes les voy a contar, algunos obviamente son mucho más jóvenes que mí. Entonces, yo me recuerdo que para el 97 se creía en ese entonces que éramos 6.7 millones. Yo bien me recuerdo. ¿Y saben cuánto nos dijo el censo que éramos? ¿Quién se recuerda cuánto nos dijo el censo del 2007? Perdón. ¿Cuánto nos dijo el censo que éramos en el 2007? Ajá, nadie se acuerda de ese dato. ¿O nunca lo han leído? No eran 3,5 millones, doctor. No. Vale, les vuelvo a decir, creíamos que éramos 6.7 millones, así nos habían hecho ver todo el mundo. ¿Cuántos creen que surgieron del censo? ¿Cuánto fue el dato del censo? 6.3. No. Fueron 5.744.300 y algo. O sea que 5.744.000. ¿Qué pasó? Ahí vino la decepción. Éramos 1 millón menos de lo que la gente decía que éramos. Fíjense, en ese año. Ahora, veámosle el impacto. Yo les hago la pregunta. ¿Qué pasa cuando el numerador de una tasa es menor y no mayor? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice qué pasa? Aumenta la tasa, aumenta el valor. Correctamente. Y yo me recuerdo que ahí venían las llorazones de las tasas, de las diferentes tasas, porque ¿qué pasaba? El denominador que estaban usando era un denominador grande. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, si en ese entonces la tasa de natalidad salía, qué sé yo, de 22 o 20, bueno, aquí está el dato, de 30 en ese momento, de 30,
30 en el 91, al bajarlo, al bajar el denominador, ese alegrón que tenían ya no era tan obvio porque entonces volvía a aumentar la natalidad porque el denominador era menor y los nacimientos eran iguales, iban iguales o mayores. Por eso es que en esa época se hicieron muchos ajustes y se tuvieron que renegociar los indicadores, porque el numerador había bajado y eso aumentaba la tasa. ¿Estamos claros en eso? A mí tengo Sí. una duda o no entiendo. Sí. Vaya, si en el año 1960 había una tasa de natalidad de 47.3 por 1000 habitantes, Ajá. y entre más crece la población, disminuye la natalidad. No, Nancy, no, esa no es la explicación, porque de hecho la población todos los A años... eso me confundo yo. No No, sé vaya, si yo me confundí. vamos a ver, Nancy, vamos a ver despacio. La población de forma natural cada año es mayor en nuestro país, ¿verdad? En un país en vías de desarrollo. Si, por ejemplo, el año pasado éramos 6.4 millones, hoy podemos ser 6.45. O sea, 50,000 más, por ejemplo. Nunca van a ser menos. Entonces, hablando de nuestro país, ¿verdad? Porque habrá países europeos que están preocupados porque en lugar de aumentar se han estancado. Pero ¿qué es lo que impacta aquí? Es la cantidad de niños que nacen. Y lo que sí está claro que anualmente nacen menos niños en El Salvador. Lo que yo puedo ver es que hay un nacimiento menor en relación a la población anualmente. Eso es lo que podemos decir. Doctor. Sí. O Sí. sea, también podríamos ver que de 1960 a 1989 hubo una disminución casi de 16 niños Exacto. entre 2 décadas. Correcto. Y vamos por porcentaje, o sea que por década vamos disminuyendo 8 niños por década. Es interesante eso, Juan Carlos, porque exactamente ustedes vieron que en la primera década eran 4, en la otra década eran cerca de 7, en los 80 eran cerca de 5, en la década de los 80 eran 6. Y vamos, o sea, ¿qué significa? Que van reduciendo los nacimientos. Y les doy el ejemplo. En Morazán yo me recuerdo cuando estaba allá que teníamos una cantidad de niños que cada año iban bajando. Al punto que ahora, por ejemplo, en nuestro país nacen cerca de 85,000 niños. Y cuando yo estaba en Morazán nacían cerca de 192 niños allá por el 2000, por ejemplo. O sea, sí nacen hay muchos menos niños que hace 20 años, mucho menos niños. Entonces, lo que sí está claro es que nacen menos y la población, pues cada día es más, ¿verdad? Porque somos lastimosamente un país que siempre hay familias que tienden a tener más de 2, 3, ¿verdad? Pero sí vamos bajando. Tal vez no al ritmo que esperaríamos como país. ¿Hoy sí está claro? Sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, continuemos con la clase. Ok, sí, seguimos. Ahora vamos a hablar del segundo concepto, del concepto de fecundidad. Hace referencia a la relación entre los nacidos vivos y la población femenina en edad fértil. Esto es de 15 a 49 años o de 15 a 44. Les hago la pregunta. ¿Cuál es el concepto de edad fértil ahorita, en este momento en El Salvador? Es de 15 a 49 años. ¿Ok? ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice Jacobo? Yo creo que es de menos de 15. ¿Pero qué es menos de 15, Saúl? 12 creo que empiezan. Va, Saúl lo bajó a 12. ¿Quién opina otra cosa? Es que, bueno, hay dos, doctores, que está de 15 a 45 y de 15 a 49, ¿verdad? Pero yo creo que es de 15 a 49. O así lo he leído en la literatura. Vos mantenete, Jacobo. Vos tranquilo, mantenete. Vamos a ver qué dicen tus compañeros.
Aunque, por ejemplo, en el Hospital Saldaña, una vez tuvimos una niña de 10 años. Ah, no, de Porque si acuerdo. vemos nosotros, hay niñas que están teniendo sus menarquias a los 9 años. Correcto, Nancy, estamos de acuerdo. Pero la pregunta es, oficialmente, por eso la pregunta, ¿qué se considera en El Salvador mujer en edad fértil? Porque por fertilidad estoy de acuerdo, Nancy. Bueno, y en Morazán vi niñas de 9 años tener su bebés, de 10, pero el concepto que actualmente El Salvador usa para mujer, para hablar de mujeres en edad fértil. La edad de consentimiento sexual tendría que ser a partir de 15 años, como mínimo. Y entonces, ¿cuál es el intervalo, llamémosle, de la mujer en edad fértil? ¿Están de acuerdo con Jacobo? ¿Saúl dio otro dato? ¿O qué piensan? Es de 15 a 49 años, mis estimados. Oficialmente ese es el dato que maneja la Digestic. Eso es bien importante, ¿verdad? Porque así lo construimos nosotros. Cuando ustedes vean una tasa de fecundidad, deben de saber que parte de los 15 años y termina en los 49 años. ¿Estamos? Y por eso vemos lo que dice lo siguiente. Dice, estos límites se establecen convencionalmente, por cuanto la capacidad de procrear fuera de ellos es tan limitada que puede despreciarse en términos estadísticos. Nosotros ese es el concepto que utilizamos y cuando pues lo cambien tenemos que usar lo que es el país decida, ¿verdad? Entonces tenemos la tasa de fecundidad general, ¿verdad? Que se describe como la tasa de fecundidad general para diferenciarla de las tasas específicas de fecundidad. Con esta tasa es posible determinar 35 tasas de fecundidad específicas por edad y 7 tasas por grupos quinquenales. Entre los 15 y 50 está ahí, ¿verdad? Pero sería entre los 15 y los 49 para nuestro país. ¿Por qué hablamos de esto? ¿Por qué hablamos de 35 tasas? Es que haríamos una tasa para 15, una tasa para 16, una tasa para 17 y así hasta llegar a 49. Y la otra es hacer tasas en quinquenios, que eso es lo que hacemos nosotros. De 15 a 19, de 20 a 24 y en eso nos van a salir 7 tasas. ¿Estamos? Esa es la explicación de eso. ¿Cómo la construimos? Bueno, los nacidos vivos durante un año es igual que la de natalidad, pero el denominador cambia, porque aquí va a ser la población de mujeres en edad fértil, que es de 15 a 49 años. Entonces, en un numerador se consideran únicamente los nacidos vivos de madres en una edad específica o de un grupo de edad determinado. En el denominador se considera la población femenina de esa edad o grupo de edad. Vean cómo cambia, por eso la tasa de natalidad casi nadie la usa, porque la de natalidad es con toda la población. Esta no, se usa solo con las mujeres en edad fértil. Y aquí vemos un ejemplo, y nuevamente aparece el año, los nacimientos registrados, la población proyectada y la tasa bruta de natalidad. Aquí nosotros sencillamente vamos a hablar de los 3 elementos que nos interesan como país, o los 2 elementos, los nacidos y la población. Y entonces, en base a eso, se van calculando. Entonces, la tasa de fecundidad general se define como el cociente entre los nacimientos ocurridos en un año y la población femenina fértil a mediados de dicho año. Siempre es la misma explicación. A mediados de año, pero ajustada, no es la mitad de la población. Y de la misma manera que natalidad, la fecundidad se expresa por 1000. Se interpreta como la cantidad de nacimientos anuales por cada 1000 mujeres en edad fértil. Aquí podemos ver el cálculo, parte de lo que hemos hablado. Por un ejemplo, en Perú, aquí en el 95 eran los nacimientos entre las 100 millones de mujeres y nos daba 101. Aquí veamos el cálculo. 99, 609,000 nacidos vivos entre 6.7 millones por 1000 nos da 90. Son 90 nacidos vivos por cada 1000 mujeres en edad fértil. Entonces, aquí aparece, ¿verdad? La tasa general de fecundidad nos indica que en el 99 nacieron 91 niños, están redondeando a 97, por cada 1000 mujeres en edad reproductiva. Igualmente se espera que en el año 2000 nazcan 88 por cada 1000 mujeres en edad fértil.
de las tasas observadas se deduce un descenso del nivel de fecundidad entre el 91 y el 2000. Esto es lo que podemos ver aquí, un descenso. Pequeño, pero hay un descenso. Y después tenemos la tasa de fecundidad por edad, o tasa específica de fecundidad por edad. Se define como el cociente entre los nacimientos de madres de una determinada edad y las mujeres de esa misma edad en determinado año. Y se interpreta como el número promedio de hijos por mujer en el año. Esta es la tasa que nosotros más usamos. Porque al final, cuando hablamos de tasas de fecundidad, si ustedes hagan memoria y se recordarán, dicen, es que en El Salvador son aproximadamente 2.1 niños por mujer en edad fértil. Y antes eran 6, dice la historia de los datos demográficos. Entonces, eso, así como se construye la tasa de fecundidad, ¿verdad? Es la que usamos, la global, ¿verdad? Porque la tasa general es la que se construye con el total de mujeres en edad fértil. Bueno, ahí hay todos unos datos en los cuales ahí están los nacimientos, la moneda fértil y las tasas. Ya les voy a mostrar los datos nuestros para que los puedan interpretar, que eso es lo que esperamos con esto. Aquí están los cálculos de los grupos específicos. Yo quiero que observen esto. Por ejemplo, este cálculo da el dato crudo 0.2, de 25.9 0.1, de 25.9 0.14 en el 2000. Estas tasas se interpretan como un promedio anual de hijos atribuidos a todas las mujeres de 25 a 29 años. Veamos, de 25 a 29. En el 75 se producían 280 nacimientos por 1000, si multiplican esto por 1000. Y aquí podemos ver, y bajó a 141 para el 2000, que es lo que aparece acá. Y se espera que para el 2010 lleguen a 117. ¿Qué es lo que estamos viendo en esta diapositiva? Son tasas específicas por grupos de edad. En este caso, de 25 a 29 años. Y vamos a conocer un poco los patrones de estructura de fecundidad según la edad. Se distinguen 3 patrones de la estructura de la fecundidad por edad en función del grupo quinquenal de edades donde se produce la mayor fecundidad. Está cúspide temprana, cuya máxima fecundidad es en el grupo de 20 a 24 años. Cúspide tardía, cuya máxima fecundidad es en el grupo de 25 a 29. Y cúspide dilatada, cuando la máxima fecundidad en los grupos de 20 a 24 y 25 a 29. Esto tiene que ver mucho con la explicación. Entre más joven sea la tasa más alta, significa que la mujer más tempranamente está teniendo hijos. Y aquí pueden ver esto, ¿verdad? Aquí pueden ver en el caso de Perú, como en el 75, observen que es esta, miren, 75 era bien marcada. El grupo, aquí podían ver ustedes que el grupo de 25 a 30 era el más alto y después tenía un descenso, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Perú ha bajado mucho, pero mantiene una tendencia. Aquí pueden ver en el último que fue la medición del 2010, pueden ver que pues ahora ya va, después de 2025, va hacia el descenso. Significa que, primero que hay un impacto en cuanto a la fecundidad. Hay un impacto marcado comparado históricamente y se puede ver que relativamente jóvenes las mujeres de Perú están teniendo sus hijos, ¿verdad? Y aquí hay gráficas que les va a servir a ustedes. En cuanto aquí hay una gráfica con baja fecundidad, con alta fecundidad y con alta fecundidad. Eso lo pueden revisar despacio ya una vez ustedes tienen esta clase subida para que puedan profundizar en eso. Lo importante es ver en qué grupos quinquenales es que se presentan las tasas más altas. Y aquí hablamos de la tasa global de fecundidad. Esa es la que usamos por excelencia en nuestro país. Es un indicador muy útil para resumir la situación de fecundidad y para estudiar la fecundidad reciente. Para su cálculo se parte de una corte ficticia, por lo común de 1000 mujeres que inician su vida reproductiva. A esta se aplican las tasas específicas de fecundidad que en las diferentes edades de ese periodo existen en un momento determinado. El resultado es el número promedio de hijos que nacerían
de cada una de ellas al final de su vida fértil, sí y solo sí, efectivamente fueran esas las tasas de fecundidad a las que se fueran sometiendo durante esos 35 años, asumiendo además que ninguna de ellas muriera a lo largo de ese periodo. Cosas importantes, es una corte ficticia, 1000 mujeres, y se calculan en cada quinquenio y se van sumando. Finalmente, ¿qué obtenemos con eso? Ya veremos, ¿verdad? Y se define como la suma de las tasas. Sumamos las tasas por cada uno. Y al final, esa suma, ¿se acuerdan que veían 0.4, 0.2? Al ir sumando 0.4 más 0.2 más 0.3 más 0.5, la suma me va a dar un valor. Generalmente arriba de 2, puede ser 2.1, 2.4, 3.8, 4. Ese 3, ese 2, ese 4 se interpreta como el número de hijos que en promedio tendría cada mujer de una corte hipotética de mujeres al tener su vida fértil si no están expuestas al riesgo de muerte y si las tasas de fecundidad por edad no cambian en el tiempo. Aquí aparece esto. Vamos a ir, bueno, ok. Nos vamos a ir ahorita y quiero mostrarles, y vamos a empezar hoy con, vamos José, vas a empezar vos José a explicarnos aquí. Vamos a ver los datos. ¿Se ven, José? ¿Lo ves? Sí, sí. Vale. Hoy, José, dedicate a la década de los 70 y quiero que analices la década de los 90. Pero quiero que me analices fecundidad. Vale. ¿Cómo interpretas los datos que están ahí? Bueno, para la década de los 70 se puede decir que están naciendo alrededor de 6 niños. Para 1970, 6 niños por cada una de las 1000 mujeres en edad fértil. Excelente, José, buenísimo. Ajá. ¿Y qué pasó a final de la década de los 70? Al final de esa década hubo una disminución en el índice de fecundidad porque estaban naciendo en promedio 5 niños por cada 1000 mujeres en edad fértil, ¿verdad? De la Imagínate corte física. claro, imagínate en esa década, 6 niños en promedio. Yo me 6 recuerdo, niños. yo nací en el 69 para que hagan cálculos, ¿verdad? Y yo me recuerdo que en esa época era común ver familias de 15 hijos, 18 hijos. Bueno, yo nunca me olvido una fiesta a Cautepec y habían 22 hijos. Y cada vez que yo preguntaba que era el hermano, el hermano, el hermano. O sea, esa señora tenía 22 hijos. ¿Se imaginan? Ahora vámonos, Josué, a la década del 90. ¿Qué ha pasado entonces? En la década de los 90 podemos ver que al inicio de la década, 1990, el índice de fecundidad estaba en 3.96, digamos Sí. nacían 4 niños por cada una de las 1000 mujeres en edad fértil. Ujú. Y para el año 1999, al final de la década, había disminuido el índice de fecundidad y estaban naciendo en promedio nada más 3 niños por cada una de las 1000 mujeres en edad fértil. Correcto. Un Entonces, niño menos. exacto. Fíjense cómo bajamos de 6, y no pierdan de vista esto, de 6 en el año 60, 6.7, a en el 99 a 3.14. Eso ustedes nunca deben de perderlo de vista. Eso indica el impacto que se han tenido por diferentes razones, ¿verdad? Llámese, primero, mayor cobertura, mayor acceso a métodos anticonceptivos, a las políticas que los gobiernos han realizado, porque esa reducción es grande, es muy grande. Vamos a ver quién de los que no ha hablado mucho quisiera hacer un resumen. Daisy, hacernos un pequeño resumen de lo que hemos visto. Hemos visto natalidad, hemos visto fecundidad. Hacernos un pequeño resumen. En cuanto a la natalidad y la fecundidad, estamos hablando de que, si no estoy mal, en la natalidad es que tomamos los datos totales de la población. Ok. Mientras que en la fecundidad solo estábamos tomando los datos de las mujeres en edad fértil, si no estoy mal. Ah, fecundidad, exacto. ¿Qué más?
¿Quién le ayuda? Le ayuda, vamos a ver quién no ha hablado, pues, Alexander, ¿verdad? Alexander. Tengo una duda. ¿Sí? Vaya, si la tasa se calcula según las mujeres en edad fértil, desde 1960 hasta 2019, el rango de edades en edad fértil ha sido el mismo, 15 a 49. Sí, es correcto. Por eso podemos compararlo. Okay. Y eso es un buen. Si alteraran estos rangos, también cambiarían las tasas. O sea, se explicaría, por ejemplo, si antes del 60 considerarían rangos más, por ejemplo, un rango de 15 a 35, explicaría que la tasa saliera alterada, aunque vieran igual más. Mira, es buen punto. Resulta que al explicar la fórmula, aquí habría un ajuste, porque al tener un rango menor, hay menores intervalos. Y al tener menores intervalos, hago un ajuste, de tal manera que ese 6 que veía vámonos en la práctica, ese 6 que veía yo con 7 grupos de 5, si yo lo bajo a 4 grupos de 5, yo hago un ajuste. Entonces no va a cambiar, no creas que va a ser un cambio drástico. Puede ser que ese 6 cambie a 5.9 o a 6.2, porque hay un ajuste. No es que le quitas un 0.4 menos, no es cierto tampoco, porque hay un ajuste en base a la cantidad de intervalos que has hecho. Muy bien, estamos a 10 minutos para terminar la clase. Vamos bien, vamos a buen ritmo. Vamos a ver, Madeline, ¿algún aporte, algo diferente a lo que hemos dicho? Sí, ¿Perdón? tengo la duda. Sí o sí. Si esta disminución de la natalidad o la fecundidad de las mujeres, que se ha visto bastante marcada, no tendría que ver con la situación, digamos, social que había en el país para los años 80, que ahí también disminuyó la población y por ende la cantidad de mujeres en edad fértil. Buen punto. Habría que hacer un análisis en diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque hay fenómenos que afectan una guerra, una calamidad, un cambio en las políticas de gobierno en cuanto a la reproductividad, ¿verdad? Que pueda tomarse. Entonces, por eso es que muchas veces, y repito, en este caso, un buen epidemiólogo no solo tiene que agarrar el número, hay que ver el contexto. Decimos, bueno, en la década de los 80, la guerra, en la década de los 70, un poco la guerra, pero los gobiernos militares, y empezamos a hacer la historia y comparándolo con el dato que nosotros tenemos acceso. Por eso es que cuando hablamos de datos demográficos, tenemos que hacer todo el análisis, todo, desde incluso políticas que se hicieron para tener el control de la natalidad o de la fecundidad. De todo eso hay literatura, que todo ha ido amarrado a los diferentes gobiernos. Y ustedes saben que en nuestro caso los gobiernos de Estados Unidos han tenido mucha influencia, ¿verdad? En algunas políticas que se han implementado. Pero lo cierto es que sí, Madeline, hemos reducido la fecundidad y la natalidad. Eso es cierto, y tal vez estos factores han incidido en qué tanto pudieron haber bajado, ¿verdad? Pero sí ha habido impacto. Bueno, terminamos ahorita, solo faltan 4 diapos. Vamos a terminar esta parte que ya vamos a hablar de la última parte que tiene que ver con, ven todo, ¿verdad? ¿Sí se ve la diapositiva? ¿Se ve la diapositiva? Sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Sí se ve. Muy bien, vamos a hablar de la tasa bruta de reproducción, que se interpreta como el número de hijas que en promedio tendría una cohorte hipotética de mujeres no expuesta al riesgo de morir desde el inicio hasta el término del periodo fértil. Y que en todo este periodo está expuesta a las tasas de fecundidad por edades de la población en estudio. Fíjense, esto tiene que ver con hijas. Es decir, estamos viendo que tanto nacen niñas cuando calculamos la tasa. El concepto y la forma de cálculo es similar a la tasa global de fecundidad. Ahora, si ustedes recuerdan, la tasa global incluye a todos los nacidos vivos. Pero la tasa de reproducción es solo las
niñas. Entonces, las tasas de fecundidad por edad utilizadas en su cálculo deberían corresponder únicamente al nacimiento femenino. Como este dato por lo general no se dispone, esta tasa se deriva de la tasa global de fecundidad multiplicándola por la proporción que representan los nacimientos femeninos con respecto al total de nacimientos. Vamos a ver un par de comentarios. ¿Cómo consideran que nacen más en el país? ¿Nacen más mujeres, más hombres? ¿Es similar? Un par de opiniones, si han leído algo. Nacen más mujeres que niños. Ok, ¿qué tanto? ¿Tienen algún dato? 3-1. Ah, puchica, ¿de dónde está el dato? 3-1. Puchica. O sea, 3 niñas por un varón. No. Más. No. Pongámoslo hagámoslo en una razón para que se entienda más. Vamos a ver. Por cada 10 niños, ¿cuántas niñas creen que nacen? 12. ¿Cuánto? 12. Más o menos, es correcto. Por cada 10 niños nacen 11.5 niñas. No es el doble, mi estimado, sino que es de cada 10 nacen 1.5 más niñas. ¿Estamos? Sí. Y entonces ahí viene el cálculo, ¿verdad? Y cómo se han hecho. Y ahí pueden ver ustedes, ahí está la sumatoria y nos dice el promedio de niña, ¿verdad? Entonces, como les decía como la diapo anterior, lo que vamos a hacer es multiplicar la tasa. Si, por ejemplo, vamos a ver, si la tasa actualmente fuera 2, multiplico por la proporción de niñas, podría ser que ahorita me dé 1.1 la tasa de reproducción en relación a lo que acabamos de explicar, ¿verdad? No sería la mitad porque hay más niñas. La mitad de 2 es 1, puede ser que nos dé 1.1 la tasa de reproducción. Entonces, la tasa neta se refiere únicamente a los nacimientos femeninos, pero en este caso las mujeres de la corte hipotética están expuestas al riesgo de muerte desde el nacimiento. Por lo tanto, las mujeres expuestas al riesgo de embarazo son las sobrevivientes de cada edad. Para calcular la tasa neta de reproducción, se necesita contar con las tasas de fecundidad por edades y una tabla de mortalidad femenina que permita obtener las probabilidades de muerte femenina desde el nacimiento hasta las diferentes edades del periodo fértil. Esto último, se fijan, aquí ya no es como la anterior. En la anterior, a la tasa global le multiplicamos la proporción de nacimiento de niñas. La tasa neta no, aquí exige que se calculan por cada quinquenio las tasas de reproducción. Con esto, pues damos por finalizada la clase.